Bienvenidos a Cruz Igual Amor Podcast. Hoy vamos a hablar sobre iglesias tóxicas, pero no para criticar a las iglesias, ni muchísimo menos, sino para que, por ejemplo, si eres una persona que está yendo a la iglesia y ves que no creces, que te están atacando, que te están criticando, y no te está haciendo bien, no te está dejando adorar a Dios con libertad, no tienes una comunión con los hermanos, se meten mucho en tu vida, te juzgan, te critican, para que no caigan en ese tipo de iglesias, sino que puedas encontrar una comunidad real, una comunidad que te acepte, que te ame, que te cuide, que te sientas en libertad de adorar a Dios con tus errores, con tus cosas que tienes que mejorar y que no sientas que cada vez que vas a la iglesia vas a un juicio donde todos te están señalando, sino que vas a un hospital de enfermos emocionalmente, de gente rota, gente con el corazón roto, gente con desesperación, gente con enfermedades, gente que espera un milagro, también gente agradecida por algo bueno que le sucedió y que puedas formar parte de esa familia, puedas formar parte de esa comunión entre hermanos y que juntos podamos adorar a Dios, que ese es el propósito de la iglesia. Entonces, ¿qué te parece, amor, si empezamos hablando sobre ese tipo de iglesias que se meten en tu vida personal? Pero no que un hermano de la iglesia se mete en tu vida. Eso es raro, Ujú. no suele pasar. Quizás pase, ¿no? Pero es raro, a no ser que tengas eh, relación con él, es extraño que alguien se meta en tu vida personal sin conocerte de nada. Normalmente eso sucede cuando algún pastor o un líder se obsesiona con la persona, por alguna cosa, por lo que sea. Se obsesiona y trata de, bueno, de él quedar por encima y juzgar a la otra persona porque se cree que él es el Espíritu Santo, que es quien escuadrilla los pensamientos de la gente y quien enseña, ¿no? ¿Tú qué opinas Ujú. sobre eso? En base a tu experiencia de haber visitado varias iglesias. Ujú. Sí, yo he estado en varias iglesias, he visitado varias iglesias porque eh, me he mudado varias veces con mi familia. También nosotros nos hemos mudado varias veces y eso obviamente te hace cambiar de iglesia. También porque, directamente te lo digo, también porque vas a una iglesia, la vas a visitar y ves que no es sana doctrina, que hay algo raro o que simplemente no te gusta. Estás en todo tu derecho, porque no es que uno entra a una iglesia y es tipo sectario que ya estás obligado a quedarte ahí. Eso sí que es raro, la verdad. Claro. Entonces, una tiene la total libertad de cambiar de iglesia. Eso es algo también que en nuestro proceso, ¿no? De salir de esto como una iglesia como secta, hemos aprendido, ¿no? De que eso de que uno tiene la libertad de elegir la iglesia. No estás condenado a estar en la iglesia en la que creciste, porque el pastor también es humano, puede cambiar, puede tener errores como cualquier miembro de la iglesia, la iglesia puede decaer por algún motivo y uno no tiene que estar ahí también para caer. No sé si me explico. Pero bueno, yendo a lo que me preguntaste, en base a visitar otras iglesias, la verdad que vi varias cosas y no lo voy a decir como juzgadora, sino opinar y decir, ¿no? Lo que no es correcto, no, la verdad no está bien, porque cuando se mete en la vida de un miembro de la iglesia, eh, no hay derecho, o sea, no tiene derecho, como dijiste, el pastor no es el Espíritu Santo, no es el ungido de Dios, como te digo, como el intermediario de Dios, simplemente es un humano que Dios ha llamado para enseñar su palabra y ayudar a la gente y acompañarlos, como hemos dicho en el podcast anterior. Entonces, cuando un pastor empieza que eso es pecado, que eso no está bien, eh, no es enseñar, como algunos creen que dicen, no, pero mi pastor me tiene que enseñar, soy una oveja, me tiene que enseñar, me tiene que guiar. La verdad que no. Si el pastor empieza, porque fulanito, por ejemplo, se puso de novio con una que no es creyente,
em, fulanita se hizo cirugía, se puso un tatuaje, yo qué sé, cosas así, ¿no? Y el pastor empieza con la misma historia de siempre, ¿no? O un líder, que eso es pecado, que eso no agrada a Dios, que eso no es de una cristiana, ¿no? La típica, eso no es de una cristiana, de una hija de Dios, no es de un hombre de Dios, bla, bla, ¿sabes? Cuando a lo mejor el pastor, por detrás, porque al final en la intimidad no sabemos lo que hacen, ¿no? Tendrá también sus pecados, sus errores, ¿no? Todos somos pecadores. Entonces ahí también entra la hipocresía, ¿no? ¿Por qué vas a estar señalando si todos tenemos nuestros errores? No seamos hipócritas, ¿no? Entonces, no tiene derecho el pastor a meterse, sí que a enseñar con amor, porque lo que es pecado, es obvio que sí, no hay que suavizarlo, ¿no? Pero, como vos me decías el otro día, con amor, como Jesús lo haría, con amor, sin señalar, sin juzgar, ¿no? Ujú. Sí, también el pastor, siempre que alguien critica a los pastores, sale otro pastor defendiendo y diciendo, es que la carga del pastor es muy fuerte. Claro, la carga del pastor es muy fuerte, pero para criticar no es fuerte. Porque para criticar, para meterse en tu vida, para aprovecharse de ti de alguna forma, para eso no tiene carga. Pero para una necesidad que tengas o si estás en un hospital, no, nadie te visita, para eso sí tiene carga. Pero para invitarle a comer y para invitarle de Mm. vacaciones, eso lo hemos visto. O sea, ¿sabes a qué me refiero? Sí, Lo sí, hemos visto. sí. Para invitarle de vacaciones, para llevarlo aquí o allá, para eso no Comprarle, tiene carga el pastor. comprarle móvil, comprarle Comprarle cosas. un móvil, comprarle cosas. Claro, esto a una persona nueva en el Evangelio, que no tiene su fe fundamentada en la palabra, que tiene su fe fundamentada en la emoción, Ujú, ¿vale? Porque todavía no ha crecido espiritualmente. Estos golpes los saca de la iglesia. ¿Y qué dicen? La iglesia es un nido de demonios, ujú. están todos ahí por interés, son todos unos hipócritas. Y es que lo dice con razón, ¿eh? Sí, sí. Vamos a Por eso decir lo que es. yo a alguien que dice esto no lo juzgo. Yo a alguien que se ha ido herido de una iglesia no lo juzgo. Ujú, Porque tiene razón. sí. Porque es su experiencia. Es la experiencia que él ha tenido. Yo no puedo decirle, mira, yo como pastor no te haría esto. Porque él no ha sido mi oveja, por Ujú, así decirlo. Pero él ha tenido una mala experiencia. Y uno tiene que respetar y decirle, tienes razón. En tu experiencia tienes razón. Has estado en un nido de demonios. Has estado en un lugar donde se han querido aprovechar de ti. ujú. Y lo que tienes que hacer es tratarlos con compasión. Para que vean y digan, hay un cristiano que no me ha juzgado, que le he contado mi experiencia y me ha entendido. Y ahí ellos empiezan de nuevo a replantearse las cosas. Sí. Empiezan de nuevo a decir, ¿y si de realmente todos no son así? Entonces hay que saber identificar a qué iglesia ir. Ujú, totalmente. eh, para que no te engañen, para que no se aprovechen de ti. Nosotros hemos visto cada cosa. Ujú, Igual que hemos visto cosas malas, también hemos visto cosas muy buenas. ujú. Porque la iglesia es así. Son personas, al fin y al cabo, las que las administran. Y las personas somos orgullosas, interesadas, egoístas. Y eso se refleja ahí, cosa que no debe pasar. Ujú. O debe pasar lo mínimo posible. Pero siempre que hay dinero de por medio, de alguna ventaja de alguna forma u otra, seguidores, muchos miembros, lo que sea, es una reacción muy humana y muy caída tratar a la gente con superioridad y ver a la gente como algo de qué aprovecharse y Sí, no vidas con sus propias historias, que necesitan la sangre de Cristo, que necesitan la presencia de Dios para sanar sus corazones. En la iglesia ves matrimonios rotos y ves nuevos matrimonios. Ves personas que han tenido una pérdida y ves personas que han tenido un nuevo nacimiento. Ves personas que se han divorciado y ves otras que se han casado. Ves una persona que le falta trabajo y ves a otra que ha empezado un nuevo trabajo. Ves a una persona que está acabando su carrera o que acabó su carrera y llega en ese momento de descanso de estudiar y empezar a trabajar. Y ves a otra persona que está empezando una carrera con todo el estrés, qué sucederá, mm,
Son personas muy diferentes, con historias diferentes y todas unidas en un mismo lugar para adorar a Dios, para que Dios les acompañe en cada proceso que estén pasando. Y el pastor tiene que ser consciente de todo eso y no tratar de aprovecharse de las personas porque sabe su necesidad. Tú sabes la necesidad del que está a punto de divorciarse. No aprovecharte de eso para tu propio beneficio, sino presentarle al verdadero Dios para que pueda restaurar ese matrimonio, sin tú buscar nada a cambio. Esto es lo que debe hacer un pastor y esta es la única carga que debe tener. No si una persona de su iglesia se ha hecho un tatuaje. Ahí no debe estar él. Ujú, No es quien. Nadie le ha llamado a meterse. ujú. El pastor está para predicar y para acompañar. Y si le pides un consejo, que te lo dé, pero no para meterse dentro de tu vida. También he visto, aparte de que la gente de la iglesia, digamos, pastores, líderes, se meten en tu vida, también he visto algo muy perturbador en la iglesia, es la relación que tienen los pastores con las mujeres, ¿no? Eh, cómo hay abrazos, roces. No sé si es porque yo soy muy seco, que, que no lo veo normal. Quizás en Latinoamérica es normal o quizás no, no lo sé. Pero a mí no me parece normal. O sea, yo me pongo en el lugar de la esposa y ves a una mujer abrazando a tu marido, rozándose, besándole, como que no es la clase de relación que debe tener un pastor a una persona que va a la iglesia. Tú como mujer, claro, yo lo veo como hombre. El hombre no deja de ser hombre por ser pastor, Ujú. ¿sabes? No deja de sentir, no se convierte en un ángel automáticamente. Entonces, claro, te se acerca a alguien, te roza, te besa. Falta que el diablo te esté atacando tu matrimonio en ese momento, te esté tentando o lo que sea, o tengas un problema con tu mujer para que se acerque otra y se te vaya la cabeza. Pastor no es Dios ni es un ángel. Ujú. Como mujer, ¿cómo lo ves? ¿Y cómo ves esa... O sea, ¿cuál es tu opinión sobre esa necesidad que tienen algunas mujeres de abrazar tanto a un pastor y besarlo tanto y rozarse tanto? Bueno, mi experiencia es que estuve en una iglesia que era una iglesia buena, y en este caso no era el pastor, pero justo se me vino a la mente, era como el segundo pastor. Viste que en la iglesia hay, bueno, como el segundo pastor y eran Latinoamérica, justo que dijiste que si preguntaste si en Latinoamérica que era normal eso. Y no es que sea normal, sino, viste que dicen que en Latinoamérica como son más cálidos, más cercanos, es verdad, pero claro, como cristianos debemos tener un límite también, ¿no? Porque está muy bien ser alegre, pero es como dijiste, un pastor tiene su esposa, su familia, un líder también. Esas cosas, mm, no. Pues yo soy de Latinoamérica y no lo veo bien, la verdad. No lo veo bien, porque una cosa es ser alegre y otra cosa pasarse ya de los límites. Bueno, entonces, en mi experiencia, el segundo pastor abrazaba a todas las mujeres y siempre con una sonrisa, muy alegre, la verdad. Muy alegre a las mujeres de cualquier edad, o sea, de cualquier edad las abrazaba con una sonrisa, todo. Em, bueno, yo decía, para mí fue un poco chocante, yo decía, bueno, será que en su país son así, ¿no? Más cercanos y eso. Pero luego me quedé pensando y él tiene su esposa, todo. Y yo decía, la verdad no lo veo, porque esos abrazos, yo creo que con saludar o dar la mano con más respeto a su esposa, ¿no? No, no lo veo, porque la mujer puede malinterpretarlo también. Si viene justo una mujer que está mal en su matrimonio o está soltera, eso lo puede malinterpretar y puede decir, el pastor me quiere mucho, ¿no? Cosas raras que una mujer puede malinterpretar.
o una chica soltera que tiene muchos problemas, la está pasando mal, fuiste. O sea, sí, pueden pasar cosas ahí. ¿Y de quién es la culpa? La culpa es del pastor de que no puso límites. Así lo creo yo, va, que no puso límites. Yo creo que la que debería ser cariñosa, amorosa, es la pastora, esposa del pastor, que debería ser cercana con las mujeres, darles un abrazo, una sonrisa, todo, de mujer a mujer. Obviamente estamos diciendo como cristianos cómo debemos comportarnos en la iglesia y también fuera de la iglesia. Eh, Porque claro, yo pongo a pensar que si vos lo hicieras, yo me sentiría muy mal. Pero no es típico decir, ah, no, es que soy una celosa y una tóxica. No, me sentiría mal porque es como te digo, a lo mejor la otra mujer está pasando un mal momento, lo malinterpreta, después te habla o algo. Yo me pongo en ese plan y digo, a mí la verdad no me gustaría, la verdad. Em, sí que creo que hay que tener cuidado porque como mujeres yo pongo a pensar, ¿no? Si estoy soltera, tengo muchos problemas en mi casa, viene un pastor así súper amoroso y todo eso, que está pendiente de mí, siempre con una sonrisa y eso, no me habla, ¿eh? Por chat no me habla, pero es así conmigo en persona en la iglesia, mi mente va a empezar a maquinar cosas. No sé si me explico, pero Sí, uno no tiene que estar, no es que uno sea depravado, ¿sabes? sí, sí. Pero Ujú, es eso. que, claro, a ver, una cosa es que venga una persona, hola, ¿qué tal? Dos besos, mua, mua, Ujú, ¿vale? O un abrazo si lo está pasando mal, por ejemplo, ha muerto alguien de su familia, claro. le das un abrazo, pero no restregándote, ¿sabes? No rozando todo el cuerpo, como hemos visto a veces. Sí, Donde es que, bueno, un poco más, o sea, un poco más no, es que literalmente se estaban rozando. sí, ahora voy a comentar eso. Y no un beso de, como en España, dos besos, o un beso, como se hace aquí en Argentina. Ujú, Es que era demasiados besos, ¿sabes? No en la boca, obviamente, ya lo que faltaba, sí. pero a mí eso no me parece normal. Y a veces lo decimos a gente latina y tampoco le parece normal. Incluso gente de República Dominicana, por ahí, que son muy Muy amables, expresivo, sí. expresivos y demuestran mucho el cariño y es algo normal, Ujú, que alguien abrace a su pastor y se restriegue, también es raro, ¿sabes? Para ellos, sí. que lo hemos preguntado. Sí, o no También que es se raro. restregue, pero se pegue demasiado en los Se pegue abrazos o en las mucho fotos. y se besuquee mucho, es raro también. Ujú. Quizás en la gente del mundo no, pero Sí. Ahora voy a comentar eso que dijiste de la foto, sí, porque una vez vimos, bueno, yo vi, luego te lo conté a vos, había una influencer cristiana que había subido una foto con su pastor, una influencer española. Voy a recalcar española porque los españoles no son tan cálidos como decías en ese sentido, que no está mal, no lo digo como algo malo, de hecho lo veo como algo bueno para tener límites. Entonces la chica esta española le gustaba, ¿no? El comportamiento de los latinos cristianos y eso, bueno, se hizo como a ellos, ¿no? Bueno, había subido una foto con su pastor dándose un abrazo y ella con los brazos en la espalda, rodeándolo, y claro, se veían muy pegados en la foto. Y ahí puso un texto largo de, bueno, gracias, padre, porque le decía como padre, ¿no? Y él, ah, gracias, hija, y le respondía ahí con corazones y llorando, con emoji llorando y todo, porque lo estaba como alabando, dándole gracias por todo, por el acompañamiento, bla, bla, por todo. Pero me pareció muy extraño, y no solo a mí, esa foto, tanto que tiempo después la borró. Digo, ¿por qué será? No era solo yo. Porque no es acorde, no es adecuado. Ese pastor tenía esposa, hijos. No creo que sea un buen testimonio y tampoco sea bueno para la esposa. Eh, claro, y encima la chica esta que te digo, soltera. Estaba soltera, esperando a su dueño. ¿Ves? Pues se podían malinterpretar muchas cosas. Yo no sé si habrá pasado algo, eso solo Dios lo sabe, ¿no? Pero la verdad me impactó tanto que aún me acuerdo, porque me pareció, la verdad, feo. Yo nunca haría eso. Ni de soltera tampoco, nunca. Yo, de hecho, de soltera, siempre con los pastores en distancia,
porque a mí me daba mucho respeto la esposa. La esposa del pastor me daba mucho respeto. De hecho, tampoco... eh, yo me acuerdo que el pastor me daba la mano y me saludaba y me decía, ¿qué tal todo? Y ya está. Y no es que sea un Sí, seco, no, pero es que, a ver, tiene que haber un, ¿no? La esposa, la pastora, tiene que ser más cercana a las mujeres, la líder. Así debería funcionar, ¿no? Y bueno, y esta chica que te digo, la influencer cristiana, luego también en comentarios, de hecho aún lo hace, le pone te amo pastor, te amo padre, y él le dice hija, todo así, ¿no? Como padre espiritual, hija espiritual. Y tampoco la verdad lo veo acorde, esos te amo, lo veo demasiado, no sé. sí, la verdad que es raro. Te amo. Bueno, sí, es que claro, depende en qué contexto lo digas. Si es alguien que yo no sé, hablo desde el desconocimiento, porque yo no sé si en países caribeños, que son países que saben ser más felices que nosotros, Sí, no eh, están tan no amargados. están tan amargados como nosotros y son más felices. Ujú. No sé si esta gente es normal. Bueno, yo creo que sí es normal. Que se llamen cariño, mi amor, toma mi amor. Bueno, sí, Es pero normal. sí, que tiene que haber unos Pero límites siendo igual, ¿no? española, Claro, eso es lo que a mí me chocó. Eso es lo que me no es chocó. normal, ¿sabes? O bueno, si eres española y has vivido toda tu vida ahí, Mm. No, pero ella no. sí. Ella no. Mm. Pero claro, si no has vivido toda tu vida ahí, al menos algo raro se te debe hacer. Sí, pero una cosa iba a decir, ahora que me acuerdo, bueno, ella siempre dijo que le gustaba la unción, el fuego, el movimiento, las iglesias de Latinoamérica, que en España no encontraba, donde ella vivía y todo eso. Em, Le gustó, simplemente le gustó, bueno, ese fuego, los bailes de las iglesias pentecostales y todo, le gustó. Pero claro, es que es chocante. Una persona europea que se crió de otra manera, no se crió como dijiste, así caribeño, más así, más alegre, de otra manera, haga eso. Y de hecho, creo que ella fue criticada y una vez hizo un comentario y dijo que no, como cristianos no debíamos tener la mente sucia, lo digo con mis palabras, ¿eh? No debíamos tener la mente sucia, debíamos pensar como con santidad, porque ella como diciendo que ella no estaba haciendo nada malo, nunca hizo nada malo, sino que se refiere a un padre espiritual y una hija espiritual y siempre con santidad como Dios nos manda. ¿Qué opinas de eso? Sí, tienes razón. Y yo creo que la culpa no es de ella, ¿no? Porque no deja de ser una mujer que quizás lo ha pasado mal en su vida personal, encontró un refugio en la iglesia y vio que se demostraba mucho cariño y a ella pues no lo toma de esa forma, puede Ujú, ser. Pero quien sí veo que es el problema es el pastor, por acercarse tanto a una mujer, besuquearla, rozar todo tu cuerpo con el cuerpo de esa mujer, que no es tu mujer, decirle te amo. Claro, un pastor, yo creo que la culpa en realidad no es de ella, es de cómo el pastor trata a las mujeres de su ujú. iglesia. Porque bueno, ¿por qué no se lo dice eso con a un hermano? Te amo, hermano. Ujú, ¿No? ¿Por qué no se restriega con un hermano y le besuquea? No, sería, aquí es raro. ujú. Bueno, pues lo mismo con alguien que no es tu mujer. Porque yo de ese pastor no he visto que lo haga con un hermano de su iglesia, que se Sí. restriegue todo su cuerpo y se abrace y se besuquee y le diga te amo, papá. Y el otro te amo, hijo. Te amo más. Yo eso no lo he visto Y en corazoncitos, sí. corazoncitos. De Mm. hecho, aquí sería raro. Sí, sería raro. Te amo, mi amor. A un hermano, al que toca la batería. Sí, Sería extraño. sí. Eh, entonces, claro, a ver, uno es santo, pero tampoco es tonto. No, pero también tenés que mencionar de la parte humana que tenemos, porque parece que ellos solo dicen, ah, la santidad y qué, y la parte humana, ¿qué dónde quedó? No somos solo espirituales, ¿no? Creo que también Claro. hay que tener eso en cuenta. Entonces, la culpa no es de esa mujer que cayó en esa iglesia y ya está. La culpa es del pastor de tener esa tanta cercanía con las mujeres. Mm. ¿No? Porque si fuese que no, es que el pastor es muy cariñoso, no tiene mala intención. Ujú.
Bueno, pues que lo haga con todas, que lo haga con la anciana de la iglesia también. Claro. O que lo haga con el que toca la batería. Con todos, Con hombre y todos. mujer, claro, todos, no solo No mujeres. solo específicamente esa mujer, ¿sabes? Claro. Entonces, eh, antes de entrar a una iglesia hay que ver todo eso. Hay que ver que no se metan en tu vida y que el pastor no se pase, ¿no? Y no quiera tener una relación contigo más allá de hermanos en Cristo, ¿sabes? Porque luego pasa esto. Y la gente siempre tiende a criticar a las víctimas, en realidad, ¿no? Por ejemplo, mucha gente que ve a Ujú. a esa chica que le dijeron, la gente que le decía, le echaba la culpa a ella seguramente. Sí, sí, Esto no es de obvio. una hija de Dios, esto no sé Sí. qué. Cuando ella quizás no, es una mujer que ha sido manipulada o ha sido o está pasando por un mal momento y no se da cuenta, y es el otro que se está aprovechando. Nunca, la culpa del pastor nunca es. Siempre es de la víctima. Ujú. Y no es así. Mm. Uno tiene que discernir bien estos temas, saber estar. En la iglesia no es lugar para besuquearte y restregarte, porque mira, yo fui a una iglesia Ujú. donde el pastor era igual. Eh, y a nadie se le ocurrió criticar a las personas que le abrazaban. Pero, fíjate, eh, en esta iglesia el pastor tenía mucho cariño con una persona específicamente, Ujú. más que con el resto. Pero un cariño inexplicable. Tipo, le compró una casa. Ujú. Claro, dices, hostia, le compró una casa. Mm. Comprada, así, toma, te regalo una casa en España. Mm. Eh, se iban de vacaciones. Una vez se fueron de vacaciones y justamente se perdieron ellos dos a un país. Mm. Y tardaron como 2 o 3 días perdidos, dijeron. Extraño. Claro, yo no quiero pensar mal, Ujú. pero no soy tonto, Claro. ¿sabes? Em, yo, no sé, yo no lo veo normal, ¿sabes? Y Ujú. al final ese pastor dio muy mal testimonio, porque al final salieron a la luz cosas peores que eso. Entonces hay que tener mucho cuidado. Gente que en esa iglesia se fue muy dañada, muy dolida, Ujú. y gente que destruyeron. En esa iglesia destruyeron personas, destruyeron vidas, destruyeron matrimonios en esa iglesia. Entonces hay que tener mucho cuidado en dónde uno cae Sí, sí. y tener discernimiento y no pensar que irte de la iglesia es fallar a Dios, no. Si ves que no creces, que encima ves cosas extrañas, que se quieren aprovechar de ti, huye, huye de ahí. Justo iba a decir eso que dijiste. ¿Mm? De una iglesia que, justo iba a decir eso. Una iglesia que no crece. O sea, a lo mejor no es una iglesia tóxica o con cosas raras, pero es una iglesia donde muy, muy quieta, una iglesia muy quieta, que no tiene actividades, que uno va a calentar una silla simplemente. No, o sea, no creces espiritualmente. No digo que la iglesia sea mala, pero que uno se siente como, igual que entró, salió. Yo creo que un tipo de iglesia así también uno debería cambiar. Yo lo hice y no está mal. No está mal, no hiciste nada malo. Simplemente ahí no estabas creciendo espiritualmente, no estabas, eh, no te sentías a gusto, lo que sea, y cambiaste de iglesia. Pues también hay cristianos que tienen la cara de decir que eso está mal y juzgan y critican a la gente que cambia de simplemente cambia de iglesia. Dicen, no, porque son unos desviados. ¿No? ¿A qué escuchaste esos Sí, comentarios? Y yo, uno del mal asiento, o algo así. qué hipócritas y qué mala gente. Si me da la gana de cambiar de iglesia 500 veces, lo hago. ¿No? Claro, No está mal. Uno tiene que estar en una iglesia que no sea tóxica, que el pastor no se meta en la vida de los demás, pero también que crezcas espiritualmente, que puedas ir a actividades. Es muy importante que en una iglesia
Se entiende que es una iglesia, empezó hace poco, se entiende, ¿no? Pero una iglesia que lleva años y está quieta, creo que red flag ahí. O sea, uno necesita una iglesia donde haya actividades, evangelismo, muy importante, em, grupos de oración, células, grupos de mujeres, de hombres, ¿no? Como mínimo. Entonces, eh, también es un motivo para cambiarse de iglesia, donde uno no crece o vio cosas raras, escuchó cosas raras o vio cosas raras. Adiós, ¿no? Claro, uno no está obligado a quedarse en la iglesia pentecostal de la trompeta final, ¿sabes? Sí. Uno es libre de elegir dónde estar y si ese lugar no te hace crecer, coges, te vas y vas a otro lugar que estarán encantados de recibirte y de que sirvas al Señor ahí. Sí, y una cosa más, mira, justo se me vino. em, ¿Qué pasa con las personas que no tienen una buena iglesia, una iglesia de sana doctrina, como decíamos, que que la iglesia sea de sana doctrina, no sea tóxica y a la vez puedas crecer? No tienen una iglesia así cerca. Por ejemplo, viven en un pueblo que está a 1 hora de la ciudad. No tienen cómo moverse. Em, este tipo de gente también es criticada, como no, ¿no? También es criticada. Dice, no se está congregando. Esto creo que también está para otro podcast, ¿no? No se congregan, están en falta delante de Dios, están en pecado, son ovejas descarriadas, ¿no? ¿A qué sí? También, los critican porque no se están congregando, ¿no? Y yo digo, pero ¿saben el motivo de por qué no se están congregando? ¿Saben la vida de esa persona para estar juzgando? Lo veo muy mal. A lo mejor no se congrega porque no tiene cómo desplazarse, porque la iglesia que tiene a la esquina no es de sana doctrina, o le trataron mal, o el pastor es un metiche, y tiene que ir a la iglesia de la esquina entonces, para cumplir el congregarse. Es que es muy fuerte, ¿no? Sí, uno tiene que congregarse siempre y cuando pueda. Claro. Dios no te va a demandar que no te congregas si no puedes. No, nosotros nos lo echaron en cara una vez, porque Sí. no podíamos, literalmente no podíamos, no teníamos vehículo, vivíamos en un pueblo perdido en la nada. Ujú. Entonces, mm, es importante saber dónde uno se congrega para no perder el tiempo, ¿sabes? Porque hay tantas cosas que Dios tiene preparadas para ti Ujú. que en ese lugar quizás en el que alguien está, jamás las va a conseguir. A mí se me viene a la cabeza uno que tiene o tenía un llamado de ser pastor y él lo decía y la iglesia lo sabía y la iglesia le decía que sí, que iban a trabajar con él para que sea pastor, para que sirva al Señor como de la forma en la que el Señor le haya llamado. Eh, Creo que lleva 15 años diciéndole lo mismo. Llevan unos 15 años y todavía nada. Claro, ya ahí tienes que ver, ¿no? Que no es un sitio para crecer. Ujú. Una iglesia que en 20 años tiene los mismos o menos miembros, porque no hacen evangelismo, no preparan a la gente. Y la gente que se acerca, encima los maltratan y le hacen todo lo posible para que se vuelvan a ir, Ujú. ¿no? Entonces, claro, uno tiene que ver a qué iglesia estar, porque el tiempo es valioso. El tiempo que Dios nos da es valioso. No tiene que perderlo en un lugar en el que no puedes crecer, en el que no tienes comunión con los demás, en el que ves cosas raras, extrañas, corrupción. Hay muchas iglesias que tienen bancos de alimentos, ¿no? Ujú. Mercadería que dan a la gente, pero en teoría los reciben para darlos, pero ellos los cobran, ¿no? Y ponen excusas. Bueno, robar está mal, robar está mal, no importa la excusa, ¿no? Y todo esto que decimos lo sabemos, que no lo decimos porque no nos estamos inventando, lo hemos visto todo, todo lo hemos visto. Sí, sí. Donde nosotros somos personas que hemos vivido
hemos visto cómo los líderes religiosos han abusado, se han reído, han tratado de aprovecharse, pero como nosotros hemos permanecido en la verdad que es Cristo, nosotros hemos sabido que la verdad es Cristo, no la iglesia pentecostal de no sé qué, Ujú. la torta de Moisés. No, sabemos que la verdad es Cristo y que su palabra no falla y que el Espíritu Santo está acompañándonos y nos importa un pimiento la opinión del pastor o de la pastora o de la profetisa o de la apóstola. Mm, sí, sí. Lo que nos importa es Dios y su palabra. Y nosotros hemos tenido la misericordia de Dios de que Él nos ha enseñado, ¿no? Nos ha guiado y nos ha guardado y nos ha preservado. Pero hay mucha gente que viviendo un 10% de lo que hemos vivido nosotros o hemos visto nosotros, ya se han ido al mundo. Esa es otra, sí, sí, es verdad. Entonces, hay que tener mucho cuidado donde uno cae. Nosotros hemos tenido la mala suerte de caer en lo peor, que no es la mayoría de iglesias. De hecho, la mayoría de iglesias son buenas. Dentro de lo que cabe son buenas. En la mayoría de iglesias puedes crecer, puedes desarrollarte, solo que nosotros hemos tenido muy mala suerte. Pero este episodio es para esa gente que está quizás en una iglesia que no crece, que ve cosas raras. Vete de ahí. Vete de ahí. Buenas tardes y hasta luego, ¿sabes? Sí, y si esa persona se está preguntando, ¿a qué? Bueno, aquí me voy, pero ¿a qué iglesia voy? Tengo a lo mejor 10 opciones, ¿no? ¿A qué iglesia voy? O 3, o las que sean. La respuesta es que ores y le pidas discernimiento a Dios, le pidas guía a Dios. em, pero también, pero también además de orar, visitar iglesias. No es pecado visitar iglesias. Visitar y ahí Dios también te puede responder. Porque obviamente si vas a escuchar algo raro, vas a ver algo raro, no es sana doctrina, ya Dios también te está respondiendo, no es que te va a responder en voz audible. Entonces, orar y visitar para poder también conocer, hablar con la gente de ahí, los pastores, eso también ayuda mucho. Claro, yo creo que la base de la sana doctrina, porque aquí es relativo, el que es calvinista te dirá, la sana doctrina es el calvinismo. Ujú. El que es arminiano te dirá, la sana doctrina es el arminianismo. Mira, la base fundamental es que una iglesia crea en la Trinidad y que una iglesia crea que la salvación es por fe y no por obras. Que Cristo es Dios, que Cristo murió en la cruz, resucitó y volverá. Esa es la base fundamental. Y que la palabra de Dios es la Biblia y es infalible, es inerrante y es la luz en este mundo de tinieblas. Con eso tienes un montón de iglesias que quizás cambien algunos detalles, pero eso no es importante. Entonces, si tienes 10 iglesias, ve a las 10 iglesias y Ujú. preguntas, ¿esta iglesia cree en la Santísima Trinidad? Y si es la iglesia pentecostal unitaria esa, Ujú. te dirán, no, chao, chao, vete de ahí, no adoran a Dios, van a ir al infierno. Si creen en la Santísima Trinidad, ve. Si vas a una iglesia y les dices, la salvación es por obras o por gracia, y te dicen, es por obras, tienes que guardar el sábado, tienes que circuncidarte, chao, vete de ahí, están despreciando el sacrificio de Cristo. Ahora, si te dicen, es por gracia, mediante la fe, ve a esa iglesia. Sí, totalmente. Y voy a decir una experiencia que me pasó resumidamente visitando una iglesia, que te lo conté. Una vez nos habíamos mudado, con mi papá específicamente, y yo estaba buscando iglesia porque antes iba a una que viviendo en otro lado que ya cuando me mudé me quedaba 2 horas. Y eso que la iglesia me gustaba, pero me quedaba lejos para ir. Entonces me puse a buscar en ese nuevo lugar donde vivíamos y empecé a visitar, a orar y a visitar lo que te dije. Y visité una iglesia que se llamaba Cristo viene, despierta Argentina. Eso ponía en el cartel. Bueno, que te lo conté.
que no había pastor ahí, a través de una pantalla transmitían, el pastor estaba en otro país, no me acuerdo qué país era, Bolivia o no sé qué país, y hacían transmisión. O sea, no había pastor en la iglesia, solamente era a través de una pantalla. A través de una pantalla se cantaba, se aplaudía, todo a través de ahí. Claro, a mí me pareció curioso, porque nunca lo había visto eso, ¿no? Pero bueno, fui como 2 o 3 veces y eran pocas personas. Era la iglesia que no era nueva la iglesia, hace mucho que estaba ahí, pero eran poca gente. A mí me parecía raro que sea poca gente, la verdad. Hacían evangelismo, así que no era una iglesia quedada, hacían evangelismo. Pero me pareció curioso. Entonces busqué al pastor ese y empecé a escuchar sus enseñanzas. Hasta que un día escuché que dijo que cuando tosíamos, estornudábamos, así, todo así con, así, estábamos expulsando demonios. Sí, fue brutal. Yo escuché eso y me quedé de piedra. El pastor de la iglesia esa que transmitían por la pantalla. Obviamente no fui más. Quería compartir eso. Que hay que tener mucho cuidado, la verdad. Y la gente de la iglesia no era mala gente, de verdad que muy amable, se la veía gente muy amable, me recibieron bien. eh, no, no tengo queja con eso. Pero el pastor, bueno, ya dije. Bueno, cada uno que diga, no sé. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Espero que hayáis aprendido y no os dejéis manipular. El pastor no es Dios. Siempre tratar de buscar la guía del Espíritu Santo y no tanto la guía, sino la guía Eso. del Espíritu Santo. Hasta el próximo podcast. Bendiciones.